buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Abraham David Ochoa Pavón. Soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar. Pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y de Sistemas. Actualmente estoy cursando séptimo semestre académico. Tengo y ser partícipe de este mundo formativo donde mi meta es ser divulgador de lo que sumo, el estudio que y constante todo este camino que quiero abrir. Es muy difícil poder abrirme a este espacio porque es la primera vez donde estoy interviniendo de esta manera. Ya Dios que me avanzar. Dios mediante contaré un poco más. Seré distinto a como lo estoy haciendo ahora. El día de hoy vengo a comentarles a iniciar mi nuevo curso de teoría de control. Pero antes, eh, análisis de sistemas. Caso, funcionamiento. Análisis de sistemas dinámicos es una asignatura donde un poco más de los sistemas. Analizar, tratar temas físicos, en este caso, sí, dinámicos, ciertas varias de parámetros. Nosotros tomamos estos parámetros, le decimos, sería su pasado un tiempo. El tema que voy a hablar es sobre espacio de estados. Bueno, ¿qué tema? Porque resulta y pasa que soy estudiante como todos ustedes que se acercan a este video. Estudiante, tengo la obligación de buscar internos, plataforma digital. Estos cursos son muy limitados debido a que son pocos los docentes que imparten estas clases. Y los pocos que hay no son profundizados de la mejor manera. Ojo, sí son profundizados de la mejor manera, pero no son estudiados como se vienen realizando con estudiantes o con universidades de Latinoamérica. En este caso, mi país imparte, que los profesores imparten la clase de manera distinta, como se maneja en YouTube, en cualquier plataforma digital. Y se le hacen difíciles a estudiantes como yo, que veremos las asignaturas por primera vez. Bueno, yo ya di la asignatura y con el conocimiento que he adquirido, pienso que es un buen conocimiento y que lo que he aprendido por mi cuenta me ha beneficiado tanto que es totalmente distinto a como otros lo realizan. Entonces, me he puesto, o sea, me ha dado la obligación de buscar por internet, especialmente en YouTube, y los docentes que realizan estas clases la explican de una manera distinta, no tan buena como pienso hacerla con ustedes, o brindarle esta clase. Eh, Estos minutos son minutos de una pequeña intervención mía para hablarle quién soy, qué es lo que quiero en este canal. Espero que por favor me apoyen mucho con sus buenos comentarios, comentarios que digan, mira, necesito estudiar estos temas, ayúdame y con gusto podríamos realizar clases aquí en Teams de forma virtual con el fin de que ustedes aprendan, porque también pasé por lo que ustedes están pasando. Como otros estudiantes que ya terminaron el curso y se aproximan al curso de Control uno y necesitan reforzar estos conocimientos porque también se den. Y también se ven mucho en teoría de control, porque nosotros lo que buscamos es automatizar sistemas con control PID.
Sabemos que control PID es proporcional, integral y derivativo. Lo que se busca es automatizar sistemas físicos. Entonces necesitamos de una respuesta, de una entrada, de una salida para saber cuál es el sistema. Entonces todo esto es muy esencial aprenderlo en el curso de modelamiento o de análisis de sistemas dinámicos. No le digo análisis de sistemas dinámicos, le digo modelamiento porque se resume en una palabra, modelamiento. Estamos modelando sistemas físicos. Pero también se escucha un poco raro para personas que no comprenden sobre estos temas o que no han visto este tema y te escuchan hablar modelamiento, pues pensarán que es otras cosas. En fin, vamos a hablar sobre espacio de estados. Vamos a compartir pantalla. Es, eh, pantalla, a comparte pantalla y vamos para tú. Bueno, vamos a hablar sobre espacio de estados. Este curso se va a tratar de un curso teórico práctico. Teoría, ¿por qué? Vamos a hablar acerca de la teoría, sobre un espacio de estado, qué necesitamos o qué reglas se necesitan para estos ejercicios y cualquier otro tema que nos aparezca en la diapositiva, que nos originen aquí a este bello camino que tenemos. Y práctico, ¿por qué? Porque vamos a hacer uso de sistemas HS, es decir, herramientas de software, ¿vale? Para comprobar la teoría. Recordemos que estos sistemas computacionales, estos sistemas computacionales, tienen como opción simular nuestro sistema en Simulink o en Cinescape para comprobar resultados. ¿Cómo se comprueban estos resultados? De manera gráfica. Realizamos un código en el comando Windows. En este caso, utilizar lab, haremos la opción JavaScript, y hemos comprobado el resultado, y si ese resultado, base al resultado que nos brinda la acción, se determina que el sistema es bueno. Está bueno. Como se ve en pantalla, hay 7 códigos distintos, 7 códigos, perdón. Estos comandos nos van a permitir obtener las respuestas de nuestras matrices. Los espacios de estado lo vamos a desarrollar por medio de matrices. Recordemos que la matriz es una mejor forma para resolver problemas. Lo que hace es realizar un bucle, itera, 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 el resultado. Estos van a ser los comandos esenciales para nosotros pasar de un espacio de estado a función de transferencia y de función de transferencia a espacio de estado. Son pocos, utilizaremos solamente estos 2 comandos que van a ser muy esenciales para nosotros. Los demás códigos son los que yo que, logré aprender en este semestre que pasó y que creo que son mejores y que le van a ayudar a ustedes. Son códigos muy fáciles de aprender, de entenderlos. Espero que todo lo que yo brinde mucho para ustedes. Tenemos. Recordemos nosotros que la representación física de un espacio de estado, acordemos que existen 2 espacios de estado. Existen los espacios de estado físicos y los espacios de estado canónicos. Los espacios de estado físicos son aquellos espacios de estado que se generan a partir de un sistema. Y los espacios de estado canónicos, o sea, espacio de estado físico y espacio de estado canónico. Estos son los espacios de estado físicos que se van a desarrollar a partir de un sistema, de la gráfica de un sistema físico. En este caso puede ser un sistema translacional, de un sistema mecánico, que es el sistema translacional, de un sistema rotacional, sistema caudal, de un sistema de mezclado,
El sistema caudal es el mismo sistema hidráulico que va a ser sistemas de este caso, página, página también realiza ejercicio. Y estos son los sistemas que de, este es un sistema, un conjunto de sistemas, de varios sistemas. Para desarrollar estos sistemas se necesitan mucha comprensión, de analizar el texto. Este es un sistema de mezcla, este es un sistema caudal, un sistema hidráulico, este es un sistema electromecánico y este es un sistema eléctrico. Acá hay uno, dos, tres, cuatro sistemas. Bueno, ya hablamos sobre los tipos de sistemas. Bien, vamos a pasar ahora tal, a nuestro tema. Eh, Vamos a iniciar sobre los espacios-estado físicos. Ya sabemos que los espacios-estado describen dónde se almacena la energía de un sistema. Por ejemplo, en un diagrama de bloques los estados son salidas de los integradores. En un circuito los estados son los voltajes en los capacitores y la corriente de los inductores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros analicemos los espacios de estado físicos, tenemos un sistema eléctrico, necesitamos diferenciar las tres variables que se encuentran, las entradas, las salidas y la variable de estado. Las entradas de un sistema eléctrico siempre van a ser aquellas variables que se pueden alterar de manera externa, es decir, está almacenado en ese circuito. Nosotros alterarlo, prende, viene siendo las variables de entrada de ese sistema. Las salidas son aquellos parámetros que son netamente dependientes, son aquellos que dependen de mi voltaje de entrada o dependen de mis variables de estados. Y las variables de estado son aquellas variables de un circuito eléctrico donde se almacenan energías. El inductor y el capacitor almacenan energía, por ende son espacios, son variables de estado. Pero esto se lo enseña y quiero brindarle la mejor manera para analizar un sistema. Aquellos sistemas donde se encuentran ellas y sus derivadas, es decir, un sistema eléctrico, cualquier sistema eléctrico, en cualquier sistema eléctrico tenemos una fuente, tenemos una resistencia, tenemos tenemos un condensador, tenemos tenemos un inductor. Nuestras variables de estado son aquellas variables donde se encuentran ellas y sus derivadas, es decir, la función y sus derivadas. Vemos que el voltaje que está aquí es el mismo voltaje en el inductor, voltaje en el condensador. Y a su vez, la corriente que pasa aquí en este inductor es igual al inductor o la derivada de ese voltaje en ese inductor. Por ende, las funciones con sus derivadas se vuelven espacio de estados. Y lo mismo es para el inductor. El voltaje que está en el inductor es el mismo voltaje en el condensador. Bien, el voltaje que está aquí es el mismo voltaje en el inductor. Pero supongamos nosotros que no lo tenemos así y tenemos un circuito mixto. Entonces, tenemos un inductor aquí. El voltaje que está aquí no es el mismo voltaje que está acá. Por ende, el voltaje que está acá va a ser igual al inductor por la derivada de esa corriente. Y la corriente que pasa por esta malla es la misma corriente en el inductor.
Por ende, también tenemos la corriente y sus derivadas. Por eso se dice que todas variables de estado son aquellas donde se almacenan energía en un circuito eléctrico. Entonces, basándonos en estos criterios, nosotros podemos abordar ejercicios. Entonces, sabiendo esto, iniciamos. Este es un sistema translacional. Recordemos que en estos cursos nos enseñan a nosotros a hallar sistemas, a hallar sus soluciones por espacio de estado. También nos enseñan realizar esos ejercicios a las ecuaciones que modelan nuestro sistema. Eso la podemos expresar por dos maneras diferenciales y también la podemos hallar por funciones de fase, también de la frecuencia y hallar sus funciones mediante unos códigos. Entonces, estos sistemas nos dan la solución de estos sistemas en funciones de transferencias. Entonces, las funciones de transferencia son muy importantes porque dan una información valiosa y es aquella que nosotros podemos saber o podemos identificar si el sistema se puede implementar en la vida real o no. Entonces, recordemos que aquellos sistemas que se pueden implementar en la vida real son aquellos sistemas estrictamente propios, donde las raíces del denominador deben ser mayores a las raíces del numerador. Toda expresión matemática o toda función de transferencia que contenga las raíces del numerador iguales o mayores a las del denominador son propias y no son impropias o estrictamente impropias. Son propias cuando las raíces de los polos y los ceros son iguales, es decir, las raíces del numerador y las raíces del denominador son iguales. Pero ¿qué quiere ver esto? Cuando los exponentes, o sea, los polinomios sean iguales, los grados de los polinomios del numerador y los del denominador sean iguales. Sí, tengamos una función de transferencia, recordemos que la sea por h de z o h de s, en este caso h de z porque estamos z, pero supongo que la tenemos en el dominio de la h de s. Tenemos una, bueno, h de z cuando estamos nosotros. Tenemos una función de transferencia de este caso, s al cuadrado, s, tenemos 2s al cuadrado más 3s, 2. También tenemos esta función de transferencia al cuadrado más 1, s. Entonces, estas son funciones impropias y estas son funciones estrictamente impropias. Estas son funciones que no se pueden implementar en la vida real. ¿Por qué? Porque nosotros podemos solucionarla, podemos desarrollar un sistema transnacional, un sistema eléctrico o N sistema donde su expresión final sean esta expresión que se encuentran acá o esta, están bien los resultados, pues hicimos el ejercicio, nos entregó el resultado, pero en la hora de comprobar estos sistemas por estos programas computacionales como MATLAB, simulamos nuestros sistemas y si nosotros queremos realizar los diagramas de bloques de estos sistemas, se nos presentará un error de que el sistema es impropio. Entonces, estos sistemas no se pueden implementar en la vida real. Todo sistema que tengamos de esta manera, S más S más 1 es igual a 2S más 1, y abajo tengamos un polinomio de segundo grado, pero arriba tengamos un polinomio de grado, son estrictamente propios. Entonces, sistemas que sean estrictamente propios son aquellos sistemas que sí se pueden implementar en la vida real. Bueno, basado en esto, nosotros en teoría de controles, a partir de nuestras
funciones de transferencia podemos simular sistemas, simularlos también en la real. Entonces, estos sistemas, como vine hablando en el primer, desde el inicio, en dos espacios-estado, los espacios-estado físicos, el canónico, los espacios canónicos, el estado canónico, el espacio que desarrolla esto, de estos sistemas, de estas transferencias, tomamos los polinomios del denominador y armamos nuestras matrices. Entonces, esto lo voy a hablar más adelante, por eso vamos a hablar acerca de qué es un espacio de estado y hacer ejercicios de espacio de estado físicos. Bien, entonces espacio de estado, los espacios de estados se resumen en lo siguiente, es que el mínimo de referencias, el mínimo de referencias para desarrollar la solución de un sistema es qué tanto debe ser mínimas referencias de mi sistema para desarrollar la solución del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos nosotros que queremos llevarle a nuestros compañeros, estudiantes, a nuestros compañeros. Nuestro compañero se quedó estudiando para el examen que tenemos semana. Reunirnos este fin de semana para prepararnos lo suficiente y obtener como resultado aprobar el examen. Pero mi compañero resulta que antes de irse se le quedó el cargador del computador y lo que necesita el cargador por y se descargado la maleta, se da cuenta que decidimos contactarnos con un para llevar el cargador y se acerca de la zona donde se encuentra en su casa. Nosotros procedemos a decirle que se encuentra en el Simón Bolívar. El Simón Bolívar es una calle aquí en Valledupar, es una calle, una avenida, es ya miles de casas. Entonces, si nosotros le decimos a ese domiciliario que queremos de casa del chico se encuentran en la avenida del Simón Bolívar, pues él se sentirá un poco perdido porque no sabe dónde se encuentra ubicada su casa, porque en Simón Bolívar hay miles de casas. Entonces, si ahora nosotros decimos que él se encuentra ubicado en la calle 30 del Simón Bolívar, pues estamos reduciendo esas limitaciones. Entonces, se está limitando mucho a encontrar la casa porque hay miles de casas, pero si nosotros reducimos esas limitaciones, esa persona tiene la probabilidad de encontrar su casa. Es decir, la solución de ese problema se reduce. Es decir, se reduce para bien. La dificultad de la solución de ese problema se reduce. Entonces, pero aún no sigue siendo referencias buenas porque aún estamos limitados a la persona. Pero si nosotros decimos que se encuentra en la avenida Simón Bolívar, en la calle 30, de una casa de 2 plantas de color rosado, aún estamos reduciendo la dificultad, pero aún no estamos dando la solución porque hay muchas casas de 2 plantas que tienen características. Pero si nosotros le damos la dirección de su casa, sí estamos entregando como tal unas referencias exactas para nosotros desarrollar esos problemas, para desarrollar el problema de ir a la casa del compañero. Nosotros decimos que vive en el Simón Bolívar, calle 30, casa 30 a 45. Nosotros le estamos entregando las referencias necesarias para que esa persona se desarrolle ese problema. Estamos dando las referencias necesarias para que esa persona se dirija directamente a su casa. Pero si nosotros decimos que vive en el Simón Bolívar, calle 30, número casa 345, de color rosado, tiene un arbolito afuera, tiene una casita de perro, estamos sobresaturando, estamos saturando nuestro tema, estamos desarrollando, estamos saturándolo, estamos redundando el tema. Entonces es mejor pegarle las soluciones mínimas que sean de total importancia para que la solución sea directa, para que la solución sea directa. A esto lo que llevo sobre espacio de estado. Esto es el concepto de espacio-estado. Los parámetros o las referencias mínimas para el desarrollo de dicho problema. Entonces, ¿qué se busca con espacios de estados?
lo que se busca es predecir el comportamiento físico de ese sistema en un futuro. Nosotros, a partir de las soluciones en espacio de estado de un sistema dinámico, nosotros podemos predecir qué tan eficiente debe ser ese sistema en un futuro o qué tan eficiente podría ser ese sistema en un futuro. Eh, a esto se le, estos temas matemáticos se usan mucho en la física para saber cuál es el comportamiento mecánico de el amortiguador pasado un tiempo es bien. A esto también se le dan los controles de energía, la rigidez física de este amortiguador, el vencimiento. Entonces manejan mucho estos sistemas dinámicos. Nosotros tomamos estos sistemas, hacemos sus respectivos análisis, predecimos cuál es el comportamiento de esos sistemas y aplicamos el vencimiento, la fecha de vencimiento de esto. Entonces, a esto se le llaman los espacios de estado y qué son tan importantes los espacios de estados. Bueno, como vemos en pantalla, tenemos un sistema translacional, un sistema que consta de tres resortes y dos amortiguadores. Observar, tenemos dos masas. Entonces, decimos algo muy importante, que nuestra, para nosotros, para nosotros comprobar de que nuestro sistema, de que nuestra solución de nuestro sistema está bueno, docente o como estudiante que tiene los conocimientos bien reforzados sobre temas y que alguien necesite realizar un examen y saber si o queremos comprobar si los resultados están bien, nosotros con observar los grados de los polinomios del denominador, podemos dar un análisis exacto de si el sistema está mal o está bien. Con el simple hecho de ver el sistema que nos indica que tiene dos masas, al llevarlo a su analogía directa o su analogía indirecta, ¿qué es analogía directa y qué es analogía indirecta? Es cómo representar estos sistemas para que se nos reduzca más ese problema. Nosotros estos sistemas translacionales tienen algo muy chévere que nosotros podemos, bueno, miren algo muy chévere. Cuando nosotros hacemos estudios físicos de sistemas y nosotros queremos saber qué tan eficiente debe ser el sistema en un futuro, hay muchas maneras de analizar esos sistemas. Esos sistemas mecánicos, nosotros no los podemos implementar en la vida real para simular lo que tan eficiente es. Entonces, nosotros podemos hacerlos, sí lo podemos implementar en la vida real, pero es muy costoso. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos algo muy bueno en los laboratorios que se llaman protoboard, son tableros de puntos donde nosotros elementos para saber qué tan eficientes son. Así, qué tan eficiente es lo que busca. Es buscamos parámetros necesarios de mi sistema. Queremos armar un circuito, una red RLC, y queremos hallar el voltaje en el inductor. Nosotros protoboard y saber cuál es el voltaje en la salida. Entonces, estos sistemas nosotros no lo podemos implementar en un protoboard, pero sí podemos llevarlo a un equivalente que viene siendo un circuito. Podemos hacer ese circuito en el protoboard y podemos hallar el voltaje en la salida. Entonces, estos sistemas sí se pueden implementar. Entonces, en este caso, para nosotros saber cuál es la solución de este problema, con el simple hecho de observar las raíces del denominador, podemos saber si ese sistema sí está bueno o la solución de ese sistema sí está bueno. ¿Cómo se mira? Con respecto a los elementos que almacenan energía. Si tenemos un circuito eléctrico, como en este caso, tenemos este circuito eléctrico que consta de 1, 2, 3, 4, 5 elementos que almacenan energía. Por lo tanto, mi función de transferencia tiene que ser igual al número de elementos que almacenan energía. Si este sistema tiene tres elementos que almacenan energía, es decir, tres capacitores, yo voy a tener una función de transferencia donde el grado de las raíces del denominador va a ser igual al número de elementos que almacenan energía. En este caso, si tengo tres capacitores, el grado del denominador debe ser de tercer orden. Entonces, para nosotros comprobar si nuestra solución está buena, tenemos que ver cuál es el número de elementos pasivos que almacenan energía en mi circuito. Volviendo otra vez a mi sistema translacional, nosotros podemos llevarlo a la analogía directa y ver cuántos elementos pasivos o cuántos elementos que almacenan energía se encuentran. Bueno, ¿cómo consisten los espacios de estado? Como se lo dije antes, para, para
Para abordar estos espacios de estados se necesitan de las tres herramientas necesarias, es saber cuál es la entrada de mi sistema, cuál es la salida de mi sistema y cuáles son las variables de estado. Sabemos que las variables de estado son aquellas variables donde se encuentran derivadas. Las entradas son aquellas fuerzas externas que se pueden manipular, es decir, un voltaje se puede manipular. En este caso tenemos un circuito que consta de una fuente de alimentación de una corriente IDS. Una fuente de corriente nosotros podemos alimentar esa corriente de manera externa. Entonces podemos suministrar una corriente a ese circuito y estamos alimentándolo desde afuera primeramente, principalmente para saber cuál es el voltaje en este inductor. Entonces nosotros podemos definir que nuestra variable de estado, nuestra variable de entrada es la corriente, es la fuente de corriente. ¿Cuáles van a ser mi salida? Son aquellos parámetros que dependen de esa fuerza. ¿Cuáles son? Todo parámetro que dependa de una fuerza, es decir, todo parámetro que dependa o cualquier parámetro que necesitemos hallar en un elemento pasivo, son parámetros que dependen de una fuerza ya aplicada previamente. Como es netamente dependiente, viene siendo mi salida de mi sistema. Y aquellas variables de estado son aquellas variables donde se encuentran ellas y sus derivadas. En este caso son aquellas variables, como se lo expliqué ahorita en el circuito, en esta interfaz. Les comenté que se encuentran ellas y sus derivadas, entonces se vuelven variables de estados, o aquellas que almacenan energía. Entonces es muy confuso porque cuando analizamos sistemas electromecánicos, los profesores a nosotros nos dicen que, que lo que buscamos es la velocidad en el eje, pero resulta y pasa que aquí, resulta y pasa que el ingeniero que nos, que nos impartió la clase nos enseñó de una buena manera y nos comentó que este voltaje de armadura es igual a KB por la derivada de teta, pero la derivada de teta es igual, la derivada no, por W, el voltaje de armadura es igual a KV por W, donde W es igual a la velocidad en el eje, esa velocidad del eje es igual a la derivada de teta. Entonces, fue un poco confuso al momento yo de comprender estos temas, que no quería darme mucho. Comencé a buscar temas por las inteligencias artificiales y me brindó un concepto, reforcé y comprendí de que las variables de estado, para nosotros observar mejor cuáles son las variables de estado de mi sistema, es mejor encontrar a ellas y sus derivadas. Cualquier sistema donde se encuentran ellas y sus derivadas, nosotros las podemos denominar variables de estado. Viendo otra vez a nuestra diapositiva, en este circuito eléctrico, vamos a desarrollar este circuito eléctrico para que comprendan ustedes lo que tenemos que hacer después de tener las soluciones de estas variables para después llevarlas a mis sistemas matriciales. Estos sistemas matrices comprenden de cuatro matrices, matriz A, B y C y D. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Pues lo llevamos de la siguiente manera. Tenemos nuestro circuito, vamos a trasladarnos aquí, pero digital, y vamos a abordar el siguiente circuito de una resistencia, las bobinas, capacitor, potencia, analizar de corriente. DS.
Ponemos R1, R2. L1, L3. Bueno, eh, bien. Tenemos que hallar los voltajes en este indicador. Esto es nuestro variable de estado. Esta es nuestra salida de mi sistema. El voltaje en este. Perfecto. B1 es igual al voltaje en el condensador. Y B2 es igual al voltaje en el condensador. Sabiendo esto, existen dos métodos para solucionar estos ejercicios. Le voy a enseñar el mejor método. Bueno, le voy a enseñar cuándo no y cuándo sí hay que implementar los métodos. Los dos métodos comunes para desarrollar esto son los métodos de corriente y los métodos de malla. Muy bien, los dos métodos que existen, los métodos convencionales, mallas y nodos. Eh, pero nosotros vamos a utilizar un método de nodo que no es tan nodo, se llaman direcciones de corriente. Buscamos los voltajes, los elementos de los inductores y buscamos las corrientes en los condensadores, pero basando nosotros en las direcciones de corrientes que tomamos para los circuitos. Vemos que esta corriente ingresa aquí, pero hay algo muy bonito. Tenemos dos nodos, tenemos el nodo B1 y tenemos el nodo BC1 y BC2. Todo esto es igual al nodo BC2. Voy a armarlo con lucecita. Esto es igual a nodo BC2, BC2 y nodo BC2. Y tenemos aquí algo muy bonito, que tenemos todo esto vale 1, 2, nodo B1. No, vamos a armar con recta. Entonces, damos la dirección de la corriente, decimos que esta corriente ingresa acá y sale todo esto, sale aquí y sale aquí y sale aquí. Al ingresar a este nodo, esta corriente sale aquí, sale aquí y sale aquí. Entonces, decimos que en un lazo, la corriente que ingresa a ese nodo va a ser igual a la corriente que sale. Entonces, esta corriente sale acá, sale aquí y sale para allá. Entonces, esta corriente la llamaremos corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Y se dice que la corriente 1 va a ser igual a la sumatoria de la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4. Entonces, todo esto lo vamos a llevarlo a esto y vamos a comprender cuándo nos conviene utilizar o dónde tenemos que hallar los parámetros de los elementos que almacenan energía. Entonces, yo necesito hallar primero los voltajes y corriente. Podemos hallar primeramente los voltajes o podemos hallarlo primeramente la corriente, es lo que ustedes deseen. Pero lo principal aquí es definir mis variables de estado. Mis variables de estado yo siempre las defino, primero llamo corrientes y primero después llamo las voltajes. Sí, digo que Z1 es igual a la corriente en el inductor L1. Digo que Z2 es igual a la corriente en L2. Digo que Z3 es igual a la corriente en L3. Digo que Z4 es igual a voltaje
1 que MZ5 es igual a G. Entonces, para analizar este circuito, no, yo tengo que hallar, bueno, nosotros tenemos que hallar los voltajes en los inductores y la corriente en los capacitores. Entonces, yo voy a hallar primeramente los voltajes en los inductores. Entonces, el voltaje en el inductor 1 va a ser igual al voltaje en el condensador 1 porque está en paralelo. Entonces, el voltaje que está aquí es el mismo voltaje que está en el condensador 1. Entonces, yo lo llamo voltaje en el condensador 1. Digo que el voltaje en el condensador, voltaje en el inductor 3 va a ser igual al voltaje en el inductor 3 porque está en paralelo. Voltaje en el condensador 2. Voltaje en el inductor 3 es igual al voltaje en el segundo condensador. Y aquí, para hallar el voltaje en este inductor, yo tengo que aplicar un LTK. Tomo siempre con dirección al respecto a la manecilla del reloj. Voy a aplicar un LTK en esta malla. Y digo ahora, como la corriente ingresa acá, a este nodo, sale aquí, sale aquí, sale aquí, siempre ingresa al positivo y siempre ingresa al negativo. Siempre ingresa al positivo, siempre ingresa al negativo, siempre ingresa al positivo y siempre ingresa al negativo. Entonces, si yo tomo esta dirección, ingresa por el menos voltaje en C1 menos voltaje en L2 más, es aquí en el más voltaje en el condensador 2 y lo igual a 0. Al despejar el voltaje en L2, digo que el voltaje en L2 va a ser igual a voltaje en el condensador 2 menos voltaje en el condensador 1. Y ya tengo mis primeras dos variables de estado. Ya tengo mis dos ecuaciones de estado. Uno, dos y tres. Ahora procedo allá a las corrientes de los inductores. Entonces, para hallar la corriente de los inductores, yo tengo que tomar las direcciones de la corriente. La corriente que está aquí, la corriente que está aquí, esta, yo la tengo que hallar con respecto a esta. Esta la llamo 1, esta la llamo corriente en R2, esta la llamo IDS, esta es la corriente IDS, esta la llamo corriente en R2, corriente en L3, corriente en BC2, corriente en L2. Entonces digo que la corriente IS va a ser igual a la corriente en R2 corriente R2 más corriente en L3 más corriente en el condensador 2 más corriente en el inductor 2. Entonces, al despejar mi corriente en el condensador, porque necesito hallar mi corriente en el condensador, entonces me queda que corriente IS menos corriente en R2 menos corriente en L3 menos corriente en L2 es igual a la corriente en condensador 2. Resulta y pasa que nosotros tenemos aquí eh, todo esto en variable de estado.
Todo esto lo tenemos en variables de estado. Disculpen. Eh, todo esto está expresado en términos de estado. LS es, es mi entrada de mi sistema. La corriente en LTD es una corriente de mi variable de estado. La corriente en L2 es mi corriente en variable estado. Y la única corriente que no depende de una variable estado es la corriente en la resistencia, porque la resistencia no almacena energía, ella la disipa de forma de calor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que relacionar mi resistencia en términos de variables de estado. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Buscar una relación que me permita satisfacer mi corriente o mi parámetro que yo estoy ubicando. Entonces, en este caso, el parámetro que estoy ubicando aquí en esta ecuación es la corriente en esa resistencia. Entonces, tengo que buscar una relación que me permita tener esta corriente en términos de mi variable de estado. Entonces, como vemos que todo esto es un paralelo y el voltaje que se encuentra aquí es el mismo voltaje en el inductor, y si yo ese voltaje lo divido con la resistencia sobre la resistencia, entonces hallo mi corriente que está aquí. Entonces nosotros podemos definir que mi corriente en R2 es igual al voltaje en ese condensador sobre mi resistencia R2. Y ya tengo toda esta ecuación en términos de estados. Entonces ya tengo mi tercera ecuación. Para mi cuarta ecuación, yo defino que mi corriente R2, ojo, va ingresando al nodo. Tengo que respetar esta simbología que se encuentra aquí. La corriente que ingresa va a ser igual a la corriente que sale. Entonces, la corriente que ingresa a este nodo va a ser igual a la corriente que salen de ese nodo. Entonces, digo que la corriente en L2 va a ser igual a la sumatoria de la corriente en R1 más la corriente en L1 más la corriente en el condensador 1. Y necesita ya la corriente en el condensador 1, lo que hago es pasar al otro lado restando a las corrientes R1 y la corriente en el inductor 1. Entonces, corriente en L1 menos corriente en R1 menos corriente, no, este corriente L2, perdón, corriente L2 es igual a la corriente R1 más corriente L1 más corriente en el condensador 1. Entonces, corriente L2 menos corriente R1 menos corriente en L1 es igual a mi corriente en el condensador 1. Entonces, aquí otra vez tengo una ecuación en variable estado. No, no tengo una ecuación en variable estado porque tengo una expresión que no es variable de estado. Como no es una variable de estado, tengo que buscar la relación que me permita satisfacer este parámetro en términos de variable de estado. ¿Cuál es esa relación que me permite nosotros reemplazarlo y que sea equivalente a variable de estado? Es la corriente con respecto al voltaje que está aquí. Tengo que hallar una expresión con respecto a ese voltaje que está ahí. Como todo esto es en paralelo, el voltaje sobre la resistencia R1 es igual a la corriente en esa resistencia. Por ende, yo puedo decir que la corriente R1 en términos de variables de estado es igual al voltaje en el condensador 1 sobre la resistencia en R1. Entonces así ya completo mis 5 ecuaciones de estado. Esta es la cuarta. Pero aún no hemos desarrollado la solución de este ejercicio. Como ya tenemos todo esto en términos de estado, ahora vamos a buscar la forma de relacionar estas ecuaciones con estas ecuaciones que están aquí, que hemos ya definido previamente. Hemos dicho que Z1 es igual a L1.
¿Por qué necesitamos esto? Porque acuérdense que en variables estados, las matrices que nosotros tenemos que formar a partir de esas ecuaciones tienen que ser una matriz netamente lineal, que sea linealmente independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras matrices no pueden ir ubicadas derivadas, porque es una matriz que es netamente lineal, que es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es nombrar las variables de estados que están en mis sistemas, hallar las soluciones en variables de estados y despejar los términos que tengan derivadas de mis ecuaciones. Al despejarlo, entonces yo busco cuál derivada en mi ecuación satisface a mi modelo ya planteado, que viene siendo estas ecuaciones, y sustituir con su equivalente. Si yo en mi ecuación tengo derivada de voltaje C2, yo tengo que venir aquí y decir que la derivada de mi voltaje C2 a qué función cumple. Entonces, a partir de esto, ya diseño un modelo que sean linealmente independientes, que mis soluciones de esas ecuaciones sean puramente lineales. Entonces, al yo definir eso, ahí sí puedo armar mis matrices de estados. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, digo que mi voltaje en la resistencia, mi voltaje en el inductor es igual al voltaje en el capacitor, pero voltaje en el inductor es igual al inductor por la derivada de la corriente en ese inductor. Ese es igual al voltaje en el inductor. Entonces, basándonos en esto, yo puedo definir que la corriente, la derivada de la corriente en ese inductor por el inductor va a ser igual al voltaje en C1. Pero ¿a qué es igual al voltaje en C1? Voltaje C1 es igual a Z4. Entonces yo puedo decir que la derivada de L1 es igual a 1 sobre L por Z4. Pero acordémonos nosotros que la derivada de la corriente L1 es igual a Z2'. La derivada Z1 es igual Z1', o sea, la corriente L1, Z1' es igual a Z, o sea, la corriente en L1, la derivada de esa corriente es igual a Z1'. Entonces, nosotros podemos sustituir esta derivada de la corriente L1 por Z1'. Y así tengo mi primera expresión. Ya tengo expresadas en términos de Z1'. Entonces, procedo a encontrar esta relación que me permita relacionarla con estas ecuaciones que están aquí ya planteadas. Entonces, ya esta es la primera relación planteada. Y digo ahora, voltaje en L3, voltaje en el inductor L3 va a ser igual a el inductor L3 por la derivada de esa corriente en ese inductor. Pero la corriente en el L3 la definimos como Z3. Y si yo derivo esa corriente, encuentro la derivada de esa corriente en L3, que es igual a Z3'. Entonces digo yo que Z3' es igual a 1, recordemos que este es L1, 1 sobre L3 por voltaje en el condensador 2, pero nosotros definimos que Z5, o sea, la Z5 es igual al voltaje en el condensador 2. Entonces, por Z5 es igual a 2.
Dicho así, el voltaje en el inductor 2 es igual al inductor 2 por la derivada de esa, por la derivada de la corriente en el inductor L2. Y L2 hemos definido que es igual a Z2. Entonces, Z2' es igual a 1/L2 por BC2, pero BC2 es igual a Z5 menos 1/L2 por BC1, pero BC1 es Z4. Y aquí defino mi tercer. Entonces, voy ahora por la cuarta. Ya sabemos que nosotros sabemos que la expresión, la ecuación que me define, que expresa mi sistema, o sea, mi espacio-estado, está constituida como x de t igual a ax de t más b u de t que es igual a t x de t más t u de t. Pasando en esto, las entradas de mi sistema siempre la voy a llamar u de t. Como en la entrada es IDS, yo la llamaré u de t. Entonces digo que la corriente en ese condensador 2, la corriente de un condensador en términos de tiempo, la corriente en el condensador es igual al condensador por la derivada del voltaje en ese condensador. Entonces, despejando el voltaje en el condensador, yo tengo que el voltaje en el condensador 2, que la derivada de ese voltaje en ese condensador 2 es igual a 1 sobre T2 condensador 2 por U de T menos, acordémonos que está aquí, menos 1 sobre condensador 2 sobre R2 por voltaje en el condensador 2. Pero voltaje en el condensador 2 es igual a Z5 menos corriente en L3. Pero la corriente en L3 en variable estado yo definí que era Z3. Entonces menos 1 sobre Z2 por Z3 menos 1 sobre C2 por la corriente en L2, pero la corriente en L2 igual a Z2. Y aquí defino mi cuarta ecuación. Entonces, el voltaje en el condensador 2, tenemos la derivada del voltaje en el condensador 2, pero definimos que Z5 es igual al voltaje en el condensador 2, pero su derivada es igual a Z5'. Entonces, podemos eliminar esto aquí y decir que eso es igual a Z5'. Y así definimos mis cuatro ecuaciones. Me falta la última, que es esta. Entonces, podemos venir aquí y armarla y decir que la corriente en el condensador 1 es igual al condensador 1 por la derivada del voltaje en ese condensador. Entonces, pero la derivada de ese voltaje en ese condensador, yo definí que el voltaje en el condensador 2 es igual a Z4. Entonces, yo puedo definir que Z4'
porque ya había definido que el voltaje en ese condensador es igual a Z. Condensador 2 dice voltaje en el condensador 1. Había dicho que Z4 es igual al voltaje en el condensador 1. Pero si tengo la derivada de ese voltaje en el condensador 1, viene siendo igual a la derivada de Z4. Entonces Z4' es igual a la corriente en L2. Definimos que la corriente en L2 era Z2. Entonces tengo que 1 sobre C1 por Z2 menos Z1 por R1 por 1 multiplicado por el voltaje en el condensador 1, pero el voltaje en el condensador 1 es igual a Z4 menos 1 sobre C1 por la corriente en el inductor 1, pero la corriente en el inductor 1 es igual a Z1. Y así definí mis 5 ecuaciones de estado. Entonces, con respecto a estas 5 ecuaciones de estado, yo ahora sí voy a armar mis matrices de estados. Y para armarla, tengo que hacer lo siguiente. Entonces, pongo esto aquí. Con mi ecuación original dice que x de t', tengo que colocar todas las que estoy interviniendo. Z2, Z3, Z4, Z5. Acordémonos que esto es prima. Aquí tienen que ir las derivadas. Referencialmente se coloca esto. Se iguala con nuestras variables. Entonces, habíamos definido que Z1' es igual a 1 sobre L1 por Z4. Entonces nos ubicamos aquí y decimos que aquí va Z1 en toda esta columna, en toda esta fila va Z1, en toda esta columna que digo, Z1. Aquí Z2, aquí Z3, aquí Z4, aquí Z5. Entonces Z1 es igual a 1 sobre L1 por Z4. 1 sobre L1 por Z4. Entonces lo ubico en Z4, que es igual a 1 sobre L1. Entonces lo demás vale 0. Vale 0, vale 0, vale 0 y vale 0. Entonces, en la segunda ecuación dice que Z3' es igual a 1 sobre L por Z5. Entonces me ubico en Z3', dice que es igual a 1 sobre L3 en Z5. Entonces está Z' y digo que es 1 sobre L3. Lo demás vale 0. Vale 0, vale 0 y vale 0. Mi tercera ecuación dice que Z2' es igual a 1 sobre L2 por Z5 en Z2', 1 sobre L2.
sobre L2 por Z5. Además, me dice que es igual a menos 1 sobre L2 por Z4. Menos 1 por L2 Z4. Entonces, lo demás vale 0. 0 y 0. Ahora nos ubicamos en Z, en la cuarta ecuación. Dice que es igual a Z5'. Y Z5' es igual a 1 sobre C2 por U de T. Bueno, aquí va U de T. No, no puede haber U de T. Porque acordémonos que U de T es una entrada. Entonces, para ubicar ese valor, para ubicar ese dato en mi matriz, yo tengo que realizar una matriz B como la de a continuación. Tengo que buscar una matriz B. Esto lo voy a multiplicar por otra cosita de esta. Por Z1, Z2, por Z3, Z4 y por Z5. Más ubicada la matriz B. Pero la matriz B, como depende de una variable, de una entrada, entonces va a ser una matriz que va a ser una columna y 5 filas. Va a ser 1 por 5. Entonces, va a ser una matriz 1 por 5, que tendrá 5 filas y una columna. Y estará ubicada. Entonces, como es una matriz que está ubicada en la variable que depende de Z5', entonces va a ir en la última fila. Entonces la voy a llamar 1 sobre Z sobre C, 1 sobre C2, 1 sobre C2. Entonces esta vale 0, vale 0, vale 0, vale 0. Imaginemos que esa entrada también dependa de otras ecuaciones. Si depende de la Z2', entonces también va a ir ubicada aquí. Si depende de Z4, también va ubicada aquí. Si depende de Z1, también va ubicada aquí. Como solamente depende de una ecuación, o sea, está ubicada en una ecuación, entonces se ubica en la fila que le corresponde. Solamente irá ubicada en la fila que le corresponde. Por U, y aquí lo dirigimos aquí en Z. Lo dirigimos aquí en Z4. Entonces Z4 dice que es igual a menos 1 sobre C2 por R2 por Z5. Entonces Z5, colocamos que Z5 menos C2 por R2. Ojo, menos 1 en Z5. También dice que
En Z3 es 1 menos C2. Z3 menos 1 sobre C2. Menos 1 sobre C2. Z3. También nos dice que en Z4 es menos 1 sobre, en Z2, menos 1 sobre C2. Menos 1 menos 1 sobre C2. Entonces lo demás vale 0. Lo demás vale 0. Y en la última ecuación dice Z4', la vamos a ubicar aquí en esta fila de la cuarta columna. Diremos ahora que 1 sobre C1 en Z2. Vamos a ubicar aquí primero en menos Z1. Dice que en Z1 se ubicará menos 1 sobre C1. Menos 1 sobre C1. Menos 1 sobre C1. Y en Z2, 1 sobre C1. 1 sobre C1. Y en Z4, menos 1 sobre C1 sobre R1. C1, R1, allá arriba menos 1. Lo demás vale 0 y vale 0. Entonces así definimos nuestra matriz A y nuestra matriz B. En la matriz B siempre va a ir ubicadas aquellas variables donde se encuentra la variable de entrada. Irán ubicadas las variables donde se encuentran las variables de entrada. En nuestras matrices de salida, nosotros definimos ahora nuestra salida. Entonces, ¿cómo se va a definir la salida de mi sistema? Recordemos nosotros que la salida viene siendo el voltaje en este inductor. ¿Y a qué es igual el voltaje en ese inductor? La diferencia de potencial que se encuentran en estos dos nodos, nodo BC2 y nodo BC1. Entonces, como vemos nosotros que ese nodo pasa una corriente que ingresa por el positivo aquí y sale en el negativo, menos, y la diferencia potencial se encuentra en estos dos puntos, entonces se define que el voltaje que está aquí en esta bobina va a ser igual a BC2 menos BC1. Por lo tanto, eso es igual al voltaje O, que es el voltaje de la salida, supongamos así, que es igual a Y. Entonces, en variable estado, BC1 es igual a Z4 menos Z4 y BC2 Z5. Entonces, mi BO es igual a Z5 menos Z4. Z5 menos Z4. Entonces, ya tengo mi variable. Como solamente hay una ecuación, como hay, como hay, como solamente hay una variable de salida, entonces voy a tener un sistema que es de una fila y 5 columnas. Entonces voy a tener un Y igual a, como es Z5 menos Z4, entonces esto vale 0, esto vale 0, Z3 vale 0, aquí vale menos 1 y en 5 vale 1. Y acordémonos que aquí esto se multiplica por esto aquí, Z1, ahí se ubican eso, Z2, Z3, puntico, 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 Z5. Más las variables de entradas. En la salida, ahora vamos a seguir. Subamos aquí y definir y vamos a observar si esta ecuación está con respecto a mi variable de entrada UDT.
como vemos que aquí no hay UDT, entonces mi última matriz vale 0. Entonces todo eso vale 0. Entonces yo lo puedo definir un cuadrito que vale 0, o le defino como si esto valdría 0, 0, 0, 0, 0. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceritos. Entonces toda esa fila vale 0. Esa columna, toda esa columna vale 0 por DT. Entonces así es como se desarrolla un espacio de estado. Definimos primeramente, principalmente, cuáles son las variables de estado de mi sistema, aquellas variables donde se encuentran ellas y sus derivadas, cuáles son aquellas variables que se pueden alterar de manera externa, viene siendo tus variables de entrada, y aquellas variables que son netamente dependientes, que dependen del voltaje o parámetros que dependen de fuerzas externas, esas vienen siendo mis salidas de mis sistemas. Entonces, una vez definamos todo esto, tengamos ese concepto claro, definimos cuáles van a ser mis variables de estado, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, es decir, qué orden les vamos a darle a ellas. Cuando definamos ese orden, nosotros hallamos los voltajes en los inductores y la corriente en los capacitores. Si hallamos una ecuación que hayan elementos que no sean variables de estado, tenemos que buscar una relación que te permita satisfacer ese parámetro con otro parámetro que dependan de variables de estados. En este caso, las corrientes de la resistencia, como las resistencias disipan las energías, entonces yo tenía que buscar una relación que me permitiera a mí obtener una variable de estados y sustituirla con las corrientes en la resistencia. Entonces, a partir de eso, nosotros tengamos todas las ecuaciones en términos de variables de estado, las debemos de sustituir por las variables que nosotros habíamos definido. Entonces, la definimos por esto, la sustituimos con esto y así obtenemos nuestras ecuaciones de estado. Cuando tengamos ya nuestras ecuaciones de estado que tenemos aquí, podemos generar nuestras matrices. Nuestras matrices, la primera matriz corresponde a las variables que se encuentran en nuestras ecuaciones. Nuestra segunda matriz, que es nuestra matriz B, corresponden a mis entradas, donde se encuentran ubicadas mis entradas en las ecuaciones. Mi tercera matriz, que es la C, hace referencia a la salida, es decir, qué parámetro quiero hallar, si quiero hallar corriente o quiero hallar voltaje. Entonces, si quiero hallar voltaje, necesito encontrar qué variable sustituí para nombrar el voltaje. Y mi última matriz solamente se define si mi salida de mi sistema dependen de la entrada. Si no depende de la entrada, todo vale 0. Entonces, armo estas matrices en mi MATLAB y así verifico cuál es la solución del sistema y después voy a Cinescape, a Simulink y simulo mi sistema con Scope, observo cuál es la salida de mi sistema, una gráfica y la compruebo con la gráfica que me genera el código de MATLAB. Si ambas coinciden, mi sistema está bueno. Entonces, así culminamos nosotros con el ejercicio planteado. Muchas gracias por el video. Síganme en las barras de comentarios. Por favor, escriban las dudas que ustedes tengan, qué ejercicios quieren que yo realice. Y esto es un video que poco a poco se irán expandiendo en el mundo digital para que muchas personas como ustedes, oyentes, escuchen, se instruyan a través de estos videos y que también me brinden a mis likes para para poder seguir publicando estos trabajos y que ustedes les beneficien, porque nos beneficiamos ambos, tanto yo, con el sueño de ser maestro, ustedes, con el sueño similar al mío. Así que muchas gracias y conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Bye bye.